Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Como habíamos anunciado, hoy tenemos un programa muy especial, el feminismo desde una perspectiva femenina. ¿Qué te parece, Suger? No, súper, y más que tenemos hoy aquí... Ese par de invitadas, como decimos nosotros. Hoy tenemos con nosotros, Suger está muy nervioso, se lo voy a decir, porque Gloria, su esposa, está aquí, Gloria Jiménez de Michelén, y está coloradito. Y yo estoy peor, porque aquí está mi esposa Patricia Aceval de Saladín. Vamos a tratar este tema del feminismo desde una perspectiva bíblica, pero femenina. ¿Sabe? Cuando grabamos el programa del feminismo, algunas personas dijeron que querían escuchar una perspectiva femenina de este tema, no solamente oírnos como hombres hablar. Así que yo creo que va a ser muy bueno y muy edificante oír lo que Patricia y Gloria tienen que decir al respecto. Pero es bueno que nuestra audiencia conozcan a Gloria y a Patricia. Patricia había estado en un programa anteriormente. Gloria, primer programa que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Gloria. No lo digo como un cliché, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Para mí es un privilegio. Gloria, ¿tú nos puedes decir el tiempo que tú tienes en la fe, el tiempo de casada, los hijos que tienes, tus nietos, para que la audiencia te conozca? Sí, bueno, el Señor por su gracia me llamó siendo yo muy joven, acababa de cumplir los 17 años, o sea que tengo 37 años en el Señor, para los que saben sumar ya saben mi edad. Tengo 33 de casada, tenemos 33 años de casado, tenemos 3 hijos y 4 nietos, 3 hembritas y un varón. Qué bueno. Sí. Pati, ¿qué tú tienes que decirnos para refrescarle a la audiencia? Bueno, yo me convertí hace 32 años, en 1981. 33. 33 años y tenemos 34 años de casados. Tenemos 3 hijos adultos y 5 nietos, una niña, una hembra y 4 varones. Es bueno decirle a la audiencia que desde todos esos años nos conocemos. Sí. Dice la Biblia que hay amigo más unido que un hermano, y realmente lo que nos une a nosotros es muy fuerte. Hemos estado juntos en la misma iglesia, ¿verdad? Toda la vida, aquí, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hemos estado juntos en el ministerio. Sí, y por más de 30 años. Y nuestros niños estuvieron juntos en la escuela. En el colegio. Jesús, el Gamal, Eduardito, Sara y Stephanie, y Aileen y Patricia y Rosalía en el piano. Siempre. Y es maravilloso ver que ahora nuestros nietos están en el colegio también. Sí. Bueno, sí, han pasado los años, ¿cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida. En el programa de hoy a mí me gustaría compartir con ustedes o que ustedes compartan con nosotros su experiencia como esposas, como madres, como cristianas, como miembros de una iglesia, el papel que ustedes desempeñan, las cosas que hacen, porque como vemos el feminismo propugna una igualdad, si podemos decirlo así. Dicen que a la mujer se le ha asignado un lugar de segunda categoría, sí. Y esto a la luz de las Escrituras no es así, y que ese lugar de segunda categoría que le ha asignado no le permite asumir su responsabilidad en la vida. Por lo tanto, como el hombre es un explotador, hay que destruir esa superioridad masculina y la mujer debe rehusar amoldarse a ese patrón que se le ha asignado como esposa, como madre en la iglesia. Y yo lo que quiero es que ustedes, como mujeres cristianas que conocen las Escrituras y han tratado de vivir a la luz, ¿verdad?, de lo que Dios manda, sin ser perfectas, porque ninguno de nosotros ha sido glorificado, ¿verdad? Tenemos luchas en diferentes áreas de nuestras vidas, en diferentes áreas con el pecado que todavía mora en nosotros, aunque no reina, y nos den su experiencia para que eso sirva de estímulo a otras hermanas también, las luchas que ustedes pueden tener en ese sentido. Gloria, ¿qué tú dirías de ese papel como esposa que Dios te ha asignado? Bueno, yo realmente le doy muchísimas gracias a Dios porque Él me hizo, Él me diseñó. Y yo leía hoy en un libro de Carolyn Mahaney que qué bendición que yo estuve en la mente de Dios. Amén. Para hacerme. Y el diseño también estuvo en la mente de Dios. Entonces, comenzando por ahí, ya lo nuestro es un gran privilegio. Entonces, personalmente, yo he podido ver cómo el estar casada bajo este diseño de que el hombre es la autoridad, la esposa es la ayuda idónea, ha sido una bendición y una protección para mi vida,
y yo me he podido dedicar a lo que Dios me quería, para hacer su ayuda idónea, para criar mis hijos, y eso no ha impedido que yo haya servido en la iglesia de consejera, de escuela, profesora de escuela dominical, profesora de mujeres. O sea, que no me ha limitado. Lo que pasa es que muchas veces la gente cree que lo que realiza la mujer es hacer una carrera de banco, de esto, de ingeniera, pero realmente lo que te realiza a ti y lo que le da gloria a Dios es hacer lo que para lo que Él nos diseñó. Yo quiero que tú me expliques. Tú dices que te convertiste a los 17 años. Gloria fue la primera persona que yo llamé cuando fui a la iglesia por primera vez. Al otro día éramos muy amigos. ¿Pero tú dijiste alguna segunda intención? Bueno, el que gana alma es sabio. Qué piadoso tú eres. Yo la discipulé. Ay, qué bueno. No, nos discipulamos mutuamente Okay. en esa época. Cuando tú te conviertes al Señor, 17, 18 años, ¿qué concepto tú tenías de lo que debía ser una esposa en ese sentido? No, yo estaba convencida de que uno va al matrimonio a ser feliz, a recibir, y que el hombre tiene que girar alrededor tuyo. Esa era mi convicción realmente. Qué bueno. Pati, ¿qué tú tienes que decirnos de esa experiencia? Creo que Gloria ha dicho varias cosas que son muy importantes, porque ella mencionó varias veces el diseño. Cuando nosotros nos casamos, nosotros no éramos convertidos en ese tiempo, pero al poco tiempo, los menos de 10 meses ya nos habíamos convertido ambos. Y yo llegué al matrimonio con la idea de lo que yo había visto en mi casa. Yo crecí dentro de esa generación de hace más de 50 años, donde la mujer entendía cuál era su rol, el hombre entendía cuál era su rol, aunque ellos no supieran de dónde venía su información. Era una cosmovisión judeocristiana, pero y tú sabías que un hombre se suponía que proveía y protegía a su familia y que la mujer se casaba para cuidar de su hogar y de los hijos. Yo tenía esa información en mi mente, pero realmente no sabía, o sea, cuando me casé, no sabía que ese era el diseño de Dios. Entonces, y yo tampoco sabía que todo el que ha nacido de 50, 60 años hasta ahora es feminista, porque quiéralo o no, eso es parte del aire que respiramos. Eso es como, yo siempre pongo la ilustración, es como un suero endovenoso y tú recibes una pequeña dosis constante de ese fervor que está en el aire. Entonces, fue en el 2008 cuando yo entendí, cuando vi lo que era el feminismo, que era esta cosmovisión imperante entre las mujeres, que me abrió los ojos para darme cuenta, wow, esto ha sido una revolución. O sea, el feminismo ha sido el causante de una revolución enorme que ha quitado el valor de lo que Dios ha dicho que es bueno en una mujer y de cómo dice Dios que estamos diseñadas y debemos funcionar. Y me abrió los ojos para querer abrazar ahora con más fuerza ese diseño divino para mí como mujer, y no solamente abrazarlo, sino querérselo decir a tantas otras mujeres que están cautivas y esclavas de mentiras que ellas no saben que han creído. Yo quisiera volver atrás al comentario que hizo Gloria, que cuando tú le preguntaste de cómo ella llegó, qué concepción tenía del matrimonio al principio, cuando se convirtió. Y era una concepción obviamente equivocada en ese momento. Pero luego la Biblia fue, ¿verdad?, llenando nuestra mente y dándonos la convicción de lo que el matrimonio debía ser. Y yo lo digo porque personas pueden ver hoy a mujeres que están gozosamente sujetas a sus maridos con el pecado, ¿verdad?, que mora en nosotros, y decir, bueno, lo que pasa es que ella nació así, ese es su temperamento. Ella siempre ha sido así, tranquila. Sí, toda la vida. No, es un asunto de convicción. O sea, Gloria no llegó al matrimonio con la convicción que tiene, no llegó al evangelio, perdón, con la convicción que tiene ahora del matrimonio. Eso es algo que Dios ha obrado en la vida de ella y en la vida mía, porque decíamos en el programa que hicimos del feminismo, en aquella ocasión, que muchas de las cosas que el feminismo ataca son reales. Así o sea, ellas atacan males reales, porque los hombres es verdad que han abusado muchas veces de su autoridad, han abusado de su posición. El problema es que el remedio que han provisto es peor que la enfermedad. Totalmente. Así es, porque yo le comentaba a Eduardo que el asunto es que han echado de lado a Dios. Ay, sí. O sea, Dios no existe, Dios no tiene que ver. Esto es un asunto de definirnos nosotras mismas en lo que nosotros entendemos.
Tú sabes que la Escritura dice que el esposo debe amar a su esposa con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, y que la mujer debe someterse al marido, debe respetar al marido. Muchas mujeres pueden decir, pero es que la mujer es una esclava, es que está pintada en la pared, es que no puede opinar en la casa con su marido. ¿Qué ustedes dirían a esto? Bueno, realmente Dios... ¿Suger te deja opinar? Sí, totalmente. Me te rías, pregunta sí, mi opinión No, y nada, y valora. Pero en última instancia se hace lo que Él diga. Entonces, para nosotros como mujer, como persona, a veces eso es difícil. Pero nosotros entendemos que Dios le da la sabiduría y guía al hombre. Entonces, ese concepto de que es Dios que los va a guiar, nos da a nosotros tranquilidad. Y Él es que tiene la responsabilidad y le va a dar cuenta a Dios. Por eso. Entonces, en esa manera ya es como resuelto. Mi esposo decidió. Pero definitivamente es una protección para nosotros las mujeres, el que Dios nos ha puesto bajo la protección de ustedes. Y la protección material, la protección emocional. Y lamentablemente hay hombres que abusan, pero eso no quiere decir que entonces vamos a tirarlo todo lo bueno que es estar bajo sujeción y aún enseñarle a nuestras hijas a estar bajo sujeción, aprendiendo en la casa, viendo cómo uno se sujeta al esposo y cómo ellas como hijas deben sujetarse. Y le va a ser más fácil el matrimonio cuando han aprendido eso. En mi caso, yo tuve un ejemplo de... Mi mamá era divorciada, entonces yo aprendí a ver una persona independiente que resolvía. Entonces, en ese sentido, yo comencé a aprender del matrimonio en el Instituto Bíblico, pero yo tenía en mi mente lo que yo había recibido, ¿verdad? De educación. Y a veces estaba yo con un martillo en la casa y Sugel me... Pero martillando, poniendo un cuadro, no atrás de Sugel. No. No, gracias al Señor, no. No, ya hace Pero mucho sí. que no. Pero No. sí, a veces viene el boom, boom, boom. Entonces Sugel me decía, Gloria, pero yo estoy aquí. Y es que en mi casa yo me acostumbré a que como no estaba el papá, pues yo martillaba, yo cargaba y hacía. O sea, eso fue lo que vi, porque mi mamá tenía que hacerlo. Y después fui entendiendo que hay cosas que uno tiene que dejar que el hombre sea. Porque a veces las mujeres no dejamos que el hombre sea líder. Y nosotras Y hablamos. después se quejan de la falta de liderazgo. Exactamente. Sí. Porque dicen, ay, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Nadie Él no lo va a hacer. Exactamente. Pero Gloria dijo ahorita también que ella se casó con la idea de ser feliz. Y eso es una bandera que está enarbolada hoy en día, que el epítome de la mujer feminista, ella vive para realizarse ella misma y para ser feliz. Y todo lo que no me haga feliz, yo lo quito del medio, la maternidad, la sujeción al esposo. Y realmente esa insatisfacción que sí existe muchas veces y que existe en todos los seres humanos, porque nosotros como seres caídos siempre vamos a tener anhelos insatisfechos, Sí. fue lo que permitió como que el feminismo hallara cabida. Y como todas estas mujeres sí podían contar historias de abuso, de insatisfacción, entonces dijimos, no, pero mire que nosotros tenemos una mejor oferta para ti. Claro. Pero al comprar esa nueva oferta de esa mujer feminista, al cabo de los años, hoy vemos más matrimonios destruidos. Ok, eso Totalmente. quizás era, pero también más mujeres frenéticas, nerviosas, ansiosas, con niños de aquí para allá, ellas de aquí para allá, porque encima una mujer que ha abrazado todo eso y que tiene hijos y que tiene un hogar, como quiera se ocupa de todas esas tareas Sí. que sí le pertenecen a ella vamos a decir, por entrega, por diseño de Dios, primariamente. O sea que ha sido mala, el negocio ha sido malo. De todos modos, para los hombres que nos están viendo, es importante recordarles que la Biblia dice que nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas. Y en Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Yo digo esto porque hay hombres que no dejan a sus esposas opinar, que no escuchan la voz de la esposa sobre la supuesta base de su autoridad. Y digo supuesta base porque es verdad que tienen una autoridad, pero si Adán necesitaba la ayuda idónea de Eva estando en el paraíso, ¿cuánto más no vamos a necesitar nosotros la ayuda de nuestras esposas en este mundo caído en que vivimos? Tú sabes que muchas mujeres se pueden estar preguntando, pueden estar diciendo, bueno,
Ustedes son hombres cristianos, no son perfectos, pero tratan de seguir los patrones de lo que Dios dice en su palabra. Y para colmo son pastores. Y son pastores. Esas dos sí lo llevan fácil. Sí. Pero tú no sabes el caso mío. Ustedes no saben el caso mío. Mi esposo no tiene iniciativa, no resuelve nada, toma malas decisiones. Entonces yo tengo que someterme a ese esposo. Ahí yo debo aplicar la feminidad bíblica. Pero esa pregunta la vamos a contestar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellas personas que nos sintonizan en este momento en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos un programa, el feminismo desde una perspectiva femenina. Y están con nosotros Gloria de Michelén, la esposa de Sugel, y Patricia de Saladín, mi esposa. Sugel, antes de continuar, yo me he dado cuenta que este ha sido el programa que tú menos has hablado. Tú miras a Gloria y te quedas embelesado, como decimos nosotros, abobado. No lo puedo negar. Pero eso es bueno, mi hermano. Sí, sí. Después de 33 años de casados, puedo dar como testimonio de que el Señor nos ha bendecido mucho. Amén. Y que estamos aún más enamorados que cuando nos casamos. Amén. Llevamos 33 años de luna de miel. Así, nosotros tenemos 34, felices, gracias al Señor. Qué bueno. Sabe que Gloria y yo, cuando éramos novios, dábamos clases de escuela dominical juntos, y eso fue una buena experiencia, servir al Señor desde el principio. Pero a mí me gustaría que un día tú dieras el testimonio de cómo cuando tú te convertiste, tú le predicaste a ella y la discipulaste. Mujer, eso te lo debo. Nosotros cerramos el segmento pasado diciendo que hay hermanas, hay mujeres que pueden estar oyendo el programa y decir qué bueno hablar de feminismo, de someterse al esposo, de respetarlo, como dice la Biblia, pero ustedes no conocen a mi esposo. Un hombre difícil, un hombre que no se ocupa de la casa, que no se ocupa de mí. ¿Qué ustedes les pueden decir a esas hermanas, a esas mujeres que nos oyen? Bueno, para una cosa, sabemos que eso es duro, estar casada con una persona que no resuelve, que no es un líder, que muchas veces no es cristiano o que es cristiano pero vive una vida apática en su fe. En el caso mío, yo creo que es en el caso de todo cristiano, no sé qué tú me dirías, Gloria, es importante ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice, porque si nosotros quitamos la vista de lo que es la verdad de Dios, nosotros vamos a hundirnos como Pedro en las aguas. Lo primero es que tú te casaste con ese hombre, ese es tu compañero, o sea, tú hiciste un pacto en la presencia de Dios, ambos hicieron un pacto de que esa unión es hasta que la muerte los separe. Y otra cosa que para mí fue iluminadora en lo relativo a la sumisión, fue entender que nosotras, varón y hembra, somos hechos a imagen de Dios. Y nosotras como mujeres llevamos parte de esa imagen. Y parte de esa imagen es esa sujeción al hombre, al esposo. Pero lo que a mí me iluminó fue entender que esa parte de esa imagen es que yo llevo la persona de Cristo, porque Cristo, siendo Dios mismo, se sujetó al Padre. Y Él no era inferior al Padre, Él era uno igual que Él, pero la relación como se desenvolvía era en una relación del Padre era la autoridad, el Hijo estaba sujeto. Entonces, cuando yo pienso en eso, entonces yo me voy no a Primera de Pedro 3, ya cuando habla de cómo yo me debo comportar con el marido que no cree, sino unos versículos antes donde dice que ahí está hablando de esa relación de subordinación y autoridad. Entonces dice los criados, exacto, de cuando somos maltratados haciendo bien, que dice eso recibe aprobación delante de Dios. Entonces dice, así mismo como Cristo. Así mismo, entonces ustedes mujeres, como ese señor que no respondió maldición con maldición, que cuando era amenazado no respondía con mal, sino que se sometía y llevaba la causa al que juzga justamente. Sí, y el texto habla de que si sufres haciendo el bien, esto es visto bien delante de Dios. Esto recibe aprobación delante de Dios. O sea, que siempre puede haber situaciones en que nosotros vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un elemento de fe en la palabra del Señor, que dice más adelante que como Sara se sometía a su esposo, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces ese es uno de los términos clave de la mujer cristiana, o sea, es esperar en Dios. Yo voy a orar al que está por encima de mi esposo para que Él
trabaje en el corazón de mi esposo y esperar, tener fe, y sabemos que la fe no es por vista, no es por vista, Sí, sino, sí. Exacto. Por lo que tú estás viendo ahí. Sino, exacto, esperar en lo que no se ve. Exactamente. Y en este lado el Señor nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. El conocimiento de nuestro Dios para esperar en Él. Así es. Entonces, yo no debo rebelarme contra mi esposo porque me trate así, sino que debo someterme y cumplir lo que Dios me manda, esperando, como tú dices, por fe, ser bendecida por Dios. No conformándome o no esperando en lo que yo veo, sino esperando en Dios, que puede cambiar el corazón de ese hombre. Sí. Lo puede hacer una nueva criatura. Y muchas hermanas dirán, no, pero mi esposo es creyente, pero aún así no resuelve, no toma decisiones o toma malas decisiones, pero aún así debemos esperar en que Dios transforme a Sí. ese hombre. Ay, perdón, voy a decir No, algo. perdón, que quería aclarar algo para que las hermanas no se vayan a pensar. Nosotras podemos hablar con nuestros esposos. Lo que no vamos a hacer es una campaña evangelística diaria con los esposos, por un lado, y por otro, cuando tengamos que señalarle algo, hacerlo con respeto, con tranquilidad, y no ser como la mujer, la gotera, la mujer rencillosa. Pero sí podemos hablar, o sea, someterse no significa que yo no puedo hablar, pero cuidadito, ojo, con el tono en que le hablamos a los maridos, porque los maridos no son nuestros hijos, ni son personas, podemos hacerlo sentir. Sí, cuando nosotros nos casamos, mi esposo me llegó a decir, mira, yo no soy tu hijo, y me hace sentir como un tonto cuando me habla. Entonces, yo tuve que realmente hacer todo un esfuerzo, pedirle ayuda al Señor, porque él me decía, tú tienes que oírte, yo te voy a grabar para que tú te... Porque yo le decía, pero es que yo no te hablé mal. Y él decía, yo te voy a grabar para que tú te oigas. O sea, que nosotros tuvimos no fue un año difícil el primer año, pero en esa partecita sí tuvimos que trabajar, de yo no contestarle mal, de no dirigirme a él como un niño, sino como un adulto, y no solo un adulto, sino el hombre que Dios me ha dado por compañero. Que una cosa que yo creo que es bueno decir también a las hermanas es que las mujeres siempre tienen el peligro de idolatrar a sus maridos, sea que tengan uno bueno o que no lo tengan. Así es. Porque la que tiene un buen esposo o está contenta con el esposo que el Señor le dio, puede llegar a perder de vista que su salvador es el Señor, no su esposo. Y la que no tiene un esposo que la satisfaga en ese sentido, también puede llegar a idolatrar ese ideal que ella tiene en la mente de lo que un esposo debe ser. Así es. Este domingo citábamos un caso que cita Liz Fitzpatrick en el libro de Los ídolos del corazón, de una mujer que ella estaba aconsejando, ella le llama Jenny en el libro. Dice, Jenny quería un esposo piadoso, un esposo que hiciera devocional con la familia, que guiara espiritualmente. Todo lo que ella quería era bueno en sí mismo. Pero llegó a amargarse de tal manera por no tener a ese marido, a pesar de que su esposo era cristiano e iba a la iglesia con ella, que finalmente abandonó la iglesia y abandonó al Señor. Entonces es evidente que esta mujer hizo de tener un esposo piadoso un ídolo. Sí. Hasta eso se puede idolatrar. Sí. O sea, a la larga, como el texto que ustedes citaban en Primera de Pedro, estas santas mujeres esperaban en Dios, ellas no esperaban en sus maridos, sino esperaban en Dios. Y por eso se sometían a sus maridos. Y algo que yo siempre escucho a Eduardo decir, y es que esa persona que Dios trajo a tu vida no fue un accidente, no fue que tú te casaste mal. Pudo haber malas decisiones en el momento, pero Dios en su soberanía así lo permitió. Y esa persona está hecha a la medida para trabajar contigo. O sea, Dios te la puso ya sea para tu deleite o para como un aguijón, a veces una astillita, pero a veces, como dice la palabra, como una estaca, para que nosotras crezcamos en gracia. Y es difícil, yo sé que es difícil, quizá pensarán, es más fácil decirlo que vivirlo. Sí, es así, pero Dios, nosotras somos hijas de Dios, por encima de cualquier rol que estemos desempeñando, ya sea el de esposa, si eres esposa, pero tal vez tú eres hija o tú eres abuela, y o sea, la relación que sea, el rol que sea, no puede estar por encima de mi llamado a vivir como hija de Dios en el rol que Él me ha llamado a desempeñar. Amén. Hay algunos más duros que otros, definitivamente, pero dice que Él da mayor gracia. Amén. Nosotros en el ministerio pastoral, Sujel, a través de los años, hemos visto hermanas que han cumplido con el rol que Dios le manda, a pesar de tener situaciones adversas, por ejemplo, con sus esposos, muchos no creyentes, y
Dios las ha bendecido y son hermanas que tienen mucho gozo. Ahora, yo quiero que hablemos de la feminidad, ya no como esposas, sino como madres. ¿Qué ustedes nos tienen que decir en su rol como madres, en esa aplicación de la femineidad? Ahora, las mujeres, como decíamos al principio, se realizan trabajando, desarrollando sus carreras profesionales, sus empleos, sus empresas. Y como vemos en nuestra cultura, muchos padres le dicen a sus hijas, mi hija, yo quiero que tú tengas una carrera profesional para que tú puedas producir dinero y no le aguantes nada a ningún hombre. Aquí siempre están la puerta de la casa abierta. Y vemos también que las mujeres, muchas se casan y sin tener esa necesidad económica, le dan una prioridad a su empleo, a su trabajo, a su profesión antes de su rol como madres, de trabajar con sus hijos en el hogar. Parece que eso tiene muy poco glamour, si podemos decirlo así. Totalmente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, realmente nosotros, Dios me dio el privilegio de estar en la casa con mis hijos, y en momentos en que yo le decía a Sugel, ay, pero tal vez yo pudiera salir y producir y para no estar tan estrecho el presupuesto, Sugel me decía, no, tú estás exactamente donde Dios te quiere y donde yo te quiero. Y no porque yo no apreciara, yo realmente he visto como algo tan grande el poder tener hijos y la bendición que uno tiene de formar tu familia, de ir educándola, porque el asunto no es estar en la casa y no estar ocupada en mil otras cosas. Claro, hay que hacer muchas cosas en una casa, pero la prioridad son esos tesoros que Dios te ha dado. Y en la Biblia hay muchos pasajes, como el Salmo 78, en Deuteronomio, donde dice que debemos hablarle a los niños, donde debemos instruir, pasarle ese mensaje del gran Dios que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que ellos obedezcan a Dios. Entonces, esto no es un llamado sencillo, no es un llamado a que nuestros hijos nunca tengan un sucito en el zapato, no, estamos ahí para influenciarlos, para ganarlos para Dios. Y a cada uno, como niño y niña, mostrarle lo que es el patrón escritural diseñado por Dios para cada uno. O sea que para mí es algo glorioso que Dios nos ha dado a nosotros las mujeres, la influencia. Hay un libro de Linda Dilo que dice, nosotros somos mujeres de influencia, tenemos poder. Pero muchas mujeres piensan hoy en día que eso es, en cierto sentido, yo decía ahorita que tiene poco glamour, quizás cierta pérdida de tiempo, porque toman a los niños al año, lo llevan a un maternal, entonces van a trabajar, pueden producir dinero, pueden tener una casa más grande, pueden comprarse un carro más grande, ser más independientes. Sí. Ese es lo que el mundo nos vende muchas veces como la realización de una mujer. Entonces, estar en una casa cambiando pañales, recogiendo la ropa sucia, cocinando, lavando, fregando, eso no lo ve nadie, solo el Señor. Y sin recibir bonificación a fin de año, ni tampoco promoción, no la promueven. Sugel, es muy bueno salir con un traje, ¿verdad? Sastre, eso de mujer, un vestido muy fino a trabajar, montarte en tu carro del año, ir a la oficina. Muchas personas piensan que eso es lo mejor, entre comillas, pero descuidan a sus hijos. Ahí recientemente vimos el caso que estaba en YouTube de una niñera que golpeaba a un niño pequeño, a una niña, y abusaba de ella. Imagínate lo que hemos dicho muchas veces. Una persona tiene joyas, relojes caros, lo guarda en una caja fuerte. No lo deja fuera de la casa para que nadie lo robe. Y algo tan precioso como sus hijos, entonces, lo deja en manos de una persona que lo cuide, que lo hace por una paga, por más que lo quiera, o lo deja en un maternal también. Hace muchos años cayó en mis manos un artículo en la revista Selecciones, que ni siquiera es una revista cristiana, que se titulaba ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Ese era el título. Y el asunto es que esta mujer era una ejecutiva, pero de repente sale embarazada, y cuando tiene su bebé, ella comienza inmediatamente a buscar la niñera ideal que ella tiene en su mente, una niñera que estimulara el intelecto del bebé, que lo cuidara, que le arrullara para dormir, que le contara cuentos. En esa búsqueda y en ese interín sale embarazada otra vez. Y así que la búsqueda de la niñera ideal se hizo todavía más afanosa. El asunto es que el artículo termina diciendo que después de un largo camino, de mucho análisis, encontró la niñera. Ella Ella se dio cuenta que la niñera ideal que ella estaba buscando era ella. Sí.
Y esta mujer no me parece que era creyente, sin embargo ella entendió que el rol que Dios le había dado, o el rol que la vida le había dado, porque si no era creyente seguramente no veía a Dios en el panorama, pero ella entendió que ella debía quedarse haciendo lo que tenía que hacer con sus hijos. Porque el feminismo, eso es parte de lo que nos ha vendido, que esa mujer que se quedaba en su casa y atendía a sus hijos y a su esposo y lo esperaba llegar, es visto con desprecio, es visto como una mujer que no tiene cerebro. Pero por eso es tan importante. Por eso dice Romanos 12 que nosotros tenemos que renovar el entendimiento, y aún como mujer cristiana, si tú no te estás escuchando, nosotros te animamos a que tú cada día tú te reenfoques en cuál es tu llamado principal, cuáles son tus prioridades, porque eso es muy importante. Uno tiene que recordarse, ok, mi prioridad número 1 es Dios, mi relación con Él, la segunda es mi esposo, pero la tercera es en el hogar mis hijos. Así. Entonces ningún llamado es más sublime ni más excelente, porque como tú decías, Gloria, nosotros estamos trabajando para la eternidad. Así mismo. Y por más voces que nos digan otras cosas, eso es realmente lo más importante. Ese es el legado que tú puedes dejar, comenzando desde tu propio hogar. Ahora, ¿qué ustedes les dicen a esas mujeres que tienen esa presión? Como tú dices, cómo el feminismo las afecta, les vende un patrón que no es el bíblico, y le dicen, tú te estás desperdiciando en la casa, pero tú puedes hacer otras cosas porque tú tienes muchos talentos, muchos dones. Además, tú puedes ayudar más a tu esposo, a tus hijos, y tú no tienes que estar tan de lleno con tus hijos. Esas mujeres que han comprado ese patrón, ¿qué ustedes le dirían? Bueno, lo mismo que yo te decía, hay que renovar el entendimiento. Si tú eres miembro de una iglesia, en esa iglesia que tú vas, hay mujeres maduras, mujeres más mayores que tú y con más madurez espiritual. Acércate a esas mujeres, busca lo que enseña la palabra de Dios y órale al Señor que te ayude a mantenerte en perspectiva, porque yo entiendo que, como hablábamos ahorita, que hay mujeres que tristemente tienen que estar en el mercado de trabajo, tienen que salir a buscar trabajo por situaciones de la vida. Son madres solteras, divorciadas, jefa del hogar, como dicen. Diferentes circunstancias, pero definitivamente los hogares están ausentes de padres y madres. Yo diría que los hogares hoy en día son más como hoteles, donde la persona va y duerme y se come una que otra comida, pero tú lo ves por lo que tú ves en la calle. Tú ves las calles inundadas de mujeres. Las calles están inundadas de mujeres y hombres, pero tú ves muchas mujeres que desde temprano están afuera. Y esos son hogares donde ese calor, esa figura, ese modelar, ese instruir, como tú decías, en la palabra, no preocuparte de llevar un niño a esta clase, a la otra, lo llevé, lo busqué. No, es una manera intencional de tú levantar las murallas de la palabra de Dios alrededor de esos niños para que en su momento Dios haga que esa palabra germine. Y esa es la labor de una mamá. Sí. Tú hablabas de que una persona debe renovar su entendimiento. Tú le estás hablando a una persona que es cristiana, que conoce la palabra de Dios y debe renovar el entendimiento con la palabra. Y aquellas mujeres que nos oyen, que han comprado ese patrón del feminismo, que no conocen al Señor, ¿qué ustedes le dirían? ¿Tú quieres decir? Bueno, yo pienso que lo primero sería convertirse al Señor, rendir su vida al Señor para poder rendir todo lo demás. Ese paquete que compraron, bueno, vaya y devuélvalo. Sí. Lleve el recibo, lleve el recibo, porque eso no le va a dar resultado. Y después, va a dar resultados, malos resultados posiblemente, porque eso se va a repetir en los hijos de uno, y ese afecto que necesitan los hijos, porque Dios lo hizo de esa manera, sus hijos no lo van a recibir. Entonces es que esto es, como decíamos, es para la eternidad. No podemos nada más estar viendo lo de la hora. Mi hijo tiene el zapato de moda, de la marca tal. A veces hay que sacrificar eso, las marcas y esto, pero estar ahí. Eso es lo más importante. Para poder trabajar con el corazón de nuestros hijos, para poder desarrollar aquellos rasgos de carácter, que son los rasgos de carácter piadosos. Y esa mujer que no es cristiana, le decimos, tú has comprado las mentiras de Satanás. Amén. Entonces, nosotros te animamos a que busques en la palabra de Dios
y en mujeres cristianas que quizás tú conozcas, que te expliquen cuáles son esas mentiras que yo he comprado. Porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única verdad está en Jesucristo. Una vez que Él te hace libre, entonces ese espíritu que viene a morar en ti pone en perspectiva todas estas cosas, y aunque vamos a luchar toda la vida con ellas, pero ya sabemos que es voz de Dios. Así y no de hombre. Hay algo interesante. Si esta corriente feminista fuera algo tan bueno, nosotros en la sociedad deberíamos ver entonces matrimonios más sólidos, menos divorcios, hogares más estables, hijos más obedientes, pero lo que vemos es algo contrario. Por lo menos en República Dominicana tenemos un 50% de divorcios oficialmente, sin contar las parejas que se separan, que no se han casado, ¿verdad? Y no se pueden contabilizar, o las parejas que están casadas y no tienen un real matrimonio, que viven distanciados emocionalmente. Y los hijos, y muchos hijos con síndrome de atención, con déficit de atención, con todas esas cosas que hoy en día hay psicológicas, medicados. Y con tutores, porque los padres, las madres no están ahí para ayudarlos a hacer sus tareas. Lo que pasa es que alguien te puede decir, bueno, pero antes de que el feminismo llegara al escenario en el mundo de Occidente, sobre todo, también habían divorcios y habían adulterios y hombres. Que hay ahora. No, pero estoy tratando de poner en la mente de una persona que dice, pero y antes también no había divorcio, pero tú ibas a la casa y era un matrimonio terrible, el esposo andaba por su cuenta con mujeres, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos abogando por ir al pasado, nosotros estamos abogando por ir a la Escritura. Amén. O sea, el punto no es que nosotros queremos ahora, que no estamos pensando que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. Había pecado antes y se manifestaba de otra manera. Pero lo que estamos vendiendo aquí, si podemos decirlo de esa forma, es el Evangelio de Jesucristo. Estamos diciendo, Dios es Dios, Él creó y diseñó la sociedad humana, Él es que sabe cómo funciona el individuo y cómo funciona el matrimonio, Él es que sabe cómo se crían los hijos, Él es que sabe cómo el esposo debe tratar a la esposa y la esposa al esposo. Entonces, estamos diciendo, volvamos a las Escrituras, no estamos diciendo, volvamos a la década del 50 o del 40. Sí, así es. Hemos visto esa feminidad en las esposas, en las madres, pero yo quiero que en el próximo segmento hablemos de cómo se manifiesta ese rol de la mujer en su feminidad en la iglesia. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Durante la pausa hablábamos de cómo el feminismo se ha introducido en la iglesia y habíamos hablado de esto en un programa pasado. Sí. ¿Tú no puedes refrescar lo que hablamos acerca de esto? Bueno, básicamente, siendo bien breve, han habido dos grandes olas del feminismo. Una fue en el 1800 y tanto, la otra fue a mediados del siglo XX. Con Simone de Beauvoir cuando publicó El Segundo Sexo, y luego esta señora Friedman en Estados Unidos. Betty Friedan. Exacta. Pero después a Catherine Bliss se le encargó hacer un estudio sobre el papel de la mujer en la iglesia. Este estudio fue completado en la década de los 40 o 50, pero no se le prestó mucha atención hasta que en la década de los 60 llegó la década, porque esa fue la década de muchas cosas. Y este reporte de Catherine Bliss se volvió a sacar de nuevo a la luz pública. Y ella básicamente lo que decía allí era una versión cristiana, entre comillas, del feminismo que ya estaba arropando la sociedad occidental, de manera que se eliminaron toda la diferencia dentro de la iglesia y ahora se forzó también dentro de la misma iglesia a que la mujer asumiera un rol similar al del hombre en el pastorado, en la predicación, etcétera, en roles que hasta mediados del siglo XX las iglesias evangélicas basadas en las Escrituras no permitían en la iglesia. Sin embargo, este feminismo entró definitivamente en la iglesia y ha hecho un daño terrible, porque nosotros ahora mismo estamos viendo una carencia de líderes a todos los niveles. Lo vemos en la sociedad y lo vemos también en la misma iglesia. No hay hombres que estén asumiendo bíblicamente su papel como hombres, porque también el feminismo, y voy a usar un término fuerte, pero el feminismo termina también castrando al hombre. Así es. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. No hay un liderazgo. Y en parte, en gran medida, ha sido por culpa del avance del feminismo. Es bueno que compartamos con nuestras esposas, ya que están aquí, cuál es su rol, su papel en la iglesia, qué ustedes hacen
en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, donde ustedes son miembros. En muchas frentes se escucha lo que la mujer no puede hacer en la iglesia. Y yo pienso que es la misma técnica de Satanás en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. No, es que, o sea, nosotros podemos hacer todas estas cosas, pero Satanás nos enfoca en lo que no podemos hacer. Y en cuanto a lo que tú sí decías, Sugel, las mujeres tenemos una capacidad verbal muy grande, muy desarrollada. Y dicen que las mujeres hablan 40, 50, 60,000 palabras. Entonces, cuando una mujer comienza a hablar, muchos hombres prefieren guardar silencio. Entonces, eso en todas... ¿Pero por qué? ¿Porque dominan la conversación? ¿Porque saben mucho? Bueno, ¿Porque en muchos... apabullan a los demás? Yo pienso que lo apabullan. No dejamos que el hombre tome la posición que debe tomar, porque realmente ese fue el pecado de Eva. Eva tenía a Adán ahí, pero Eva se puso en la conversación con el enemigo y ella tomó decisiones y ella resolvió. Entonces las mujeres siempre vamos a tener esa tendencia hasta el día de nuestra muerte. Entonces cada una tiene que saber, ¿verdad? Yo vuelvo siempre a la escritura, o sea, Dios regula la posición de la mujer en la iglesia. Y te dice cómo tú puedes ser libre y creativa dentro de un marco de autoridad, porque volvemos a la Trinidad, es que Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de orden y Él ha establecido el orden en el hogar, el orden en la iglesia, y el orden en la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, son los pastores, esa es la autoridad establecida por Dios. Entonces nosotras como mujeres, claro que tenemos una parte importante. Nosotros somos hijas de Dios. El cuerpo de Cristo se compone de hijos e hijas de Dios. Y dice la Escritura, para gloria mía los he creado. El punto tuyo como mujer, que tú nos escuchas, es ¿cuál es mi papel? ¿Cómo yo creo lo que creo como mujer, como cristiana? ¿Cuál es mi rol en la iglesia? Entonces, cuando yo en la iglesia me veo, no como la esposa de fulano, la mamá de Perencejo, sino como hija de Dios, yo tengo que entender que yo tengo dones que voy a poner al servicio de ese cuerpo local. Pero siempre, siempre, siempre bajo la autoridad y el liderazgo de los pastores, de los diáconos, del liderazgo masculino de esa iglesia, porque así fue que Dios lo estableció. Ahora, en términos concretos, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes han hecho en la iglesia que puedan citar? Sí, bueno, recordando algo que leí hoy, refrescando el tema, la mujer debe aprender de la palabra de Dios, porque muchas veces las mujeres mismas nos consideramos ciudadanas de segunda categoría y dejamos como esos conocimientos bíblicos para el hombre, pero la escritura fue escrita para los dos por igual, o sea, las epístolas fueron escritas para la iglesia de Filipo, la iglesia no para los hombres nada más. Entonces yo animaría a las hermanas que nos escuchan a estudiar profundamente la palabra de Dios. Eso por un lado. Y lo otro es que nosotros, aparte de que estudiamos la palabra, en la iglesia enseñamos a los niños, enseñamos a otras mujeres, tenemos los ministerios de misericordia y aún no hubiera un ministerio de misericordia, cada persona cristiana está llamada a ser misericordioso. Entonces tú tienes vecinos, tienes amigos que tú puedes servir y ser misericordioso. ¿Qué más? Aconsejar a más jóvenes y el tema importantísimo que dice en Tito, de que las mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a criar a sus hijos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que el hecho de nosotras tomar hermanas más jóvenes y enseñarles la palabra de Dios en las cosas prácticas que el Señor dice, en esas materias prácticas, Dios dice que eso va a glorificar su nombre y todo lo contrario, que no va a ser blasfemado. O sea que es una misión muy importante que tenemos las más maduras también, aunque cualquier hermana que tiene un tiempo en la fe, siempre va a haber una más joven que pueda ayudarla en la fe. Y creo que este es un buen momento para decir algo, ya que nuestras esposas están aquí. Yo no conozco a nadie que tenga una influencia más fuerte en mi vida que Gloria. Y yo le doy gracias al Señor porque ella ha sabido usar esa influencia desde su posición, aún en cosas que nadie ve. Incluyendo aún hasta el hecho de evaluar mis sermones. O sea, yo no conozco, yo no tengo a nadie, aparte de mis pastores, gracias al Señor que nosotros en ese sentido nos criticamos constructivamente unos a otros, pero aparte de mis pastores, yo diría que Gloria es la persona que Dios ha usado para a veces decirme, amor, mira, quizá te estás aplicando las mismas cosas siempre, o cuídate del tono, me gustaría oírte predicar con un tono más
más amoroso, que se vea más a Cristo en la predicación. Y yo no le digo a Gloria, hey, usted, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usted está fuera de lugar. No, yo veo que es la ayuda idónea que Dios me dio y que me conoce mejor que nadie, aún hasta para traer advertencias a mi vida. De cosas que pueden llevarme a mí al pecado y decirme, hey, mira, estoy notando esto en ti, o aún decirme, veo orgullo en esto. O sea, que yo no sé qué imagen a veces es que las personas tienen de lo que es un hogar cristiano, como que se imaginan una mujer que está allí en una esquina, sin hablar, que no se atreve a calladita. Exactamente. Y se idealiza sí. El hogar cristiano. Sí, exactamente. Somos dos pecadores que estamos luchando con nuestro pecado y tratando de seguir hacia adelante. Sin importar la posición de liderazgo que ocupa en la iglesia. Exactamente. Pero también en cuanto al feminismo y la iglesia, nosotras las mujeres tenemos el llamado de instruir a esas jóvenes, porque si nosotros no lo hacemos, la cultura lo está haciendo. Sí. Toda esa generación joven que está creciendo en la iglesia, por eso son importantes los ministerios de mujeres, porque nosotras como mujeres entendemos y nos hablamos en una serie entendemos una serie de cosas y nos hablamos en un lenguaje que nos llegamos la una a la otra y nosotras somos responsables de defender esa generación que va subiendo, de todas esas influencias que tienen del feminismo y de otras corrientes en el mundo, y protegerlas y preservarlas y, como decíamos ahorita, traspasarle ese legado de lo que es la feminidad bíblica. Y ese es el trabajo de una mujer, aunque los pastores, porque ese mandato es Pablo que le dice a Tito, Tito, tú enseña la sana doctrina y enséñale a las ancianas que estas a su vez, pero ese papel de nosotras sentarnos bajo la sana enseñanza y a la vez, como tú decías, estudiar nosotras y pasarle a esa generación más joven esa verdad de Dios pura, sin mancha. Sí. Y nosotros como pastores podemos dar testimonio de lo bueno que ha sido el ministerio de mujeres en nuestra iglesia. El hecho de ver a las hermanas instruyendo a otras, todos estos grupos pequeños donde ahora la escritura, están estudiando el libro de Filipenses, y a veces yo llego a casa y las encuentro ahí reunidas. Eso es muy bueno y es una obra de discipulado, que es lo que la iglesia está llamada a hacer, que ustedes están haciendo dentro de la iglesia porque están ocupando su lugar y están haciendo su papel. Sí. ¿Ustedes pueden ampliar un poco eso que ustedes hacen en el Ministerio de Mujeres, de los grupos pequeños, el libro que estudian? Nosotras tenemos, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tiene aproximadamente 15 grupos abiertos, grupos pequeños en los hogares, en diferentes días de la semana, en diferentes horarios. Y durante este año hemos estudiado el libro de Filipenses con el método inductivo, con un material guiado. Además de eso, tenemos un estudio bíblico general abierto los miércoles antes de nuestro culto de oración. Y después hay ministerios independientes, o sea, no independientes, sino individuales que las hermanas hacen, pero la iglesia como ministerio de mujeres, eso es lo que ahora mismo ofrece. Una pregunta que no quisiera se me olvidaba. También tenemos el Ministerio de Mujer en cuanto a las señoras de la tercera edad que se reúnen, y un grupo intergeneracional de jóvenes que se reúnen con otras más ancianas que le pueden explicar todos esos principios. Lo que alguien puso aquí en el chat de YouTube, soy soltera y el tema es de suma edificación. Y pensando en esta hermana y en muchas otras que pueden estar escuchando, nos hemos centrado en la esposa, la madre, pero ¿qué ustedes les pueden decir a las solteras para que se cuiden del feminismo y se preparen adecuadamente para el matrimonio, si el Señor les concede, verdad, en el día de mañana ser casadas? En estos días yo veía un material muy interesante de eso, que decía que una mujer soltera corre 2 riesgos. Uno es poner en pausa su vida hasta que le llegue ese momento de que ella está esperando de casarse. Pero el otro es el querer desarrollarse tanto porque dice, déjame aprovechar porque yo no sé si me voy a casar, déjame prepararme, trabajar, involucrarme. Entonces, en una joven soltera va a haber siempre esa tensión. Ella tiene que pedirle a Dios sabiduría porque definitivamente ella no debe poner su vida en pausa. Sí. Desear casarse y tener una familia es algo bueno. Lo que no sabemos es 100% seguro si ese momento va a llegar. Entonces, como una joven del Señor, lo que debe es prepararse y servir dentro del cuerpo, porque Dios es muy sabio. Dios nos salva individualmente, pero nos inserta en un cuerpo. Entonces, ella como mujer soltera es parte de ese cuerpo, parte de esa familia de Dios, y es ahí donde ella va a encontrar ese balance de su vida, de cómo poner sus dones en operación, cómo prepararse para ser esa esposa si algún día Dios se lo concede, y esa madre.
Sí, pero vemos muchas mujeres solteras que están tristes, algunas hasta amargadas porque no encuentran un esposo. El asunto es que están mal enfocadas porque la vida no se puede definir en términos de ese ídolo de tengo que casarme, sino, como tú dices, vivir su vida cristiana, y lo que nos define es Cristo. Estamos completos en Él. Amén. Amén. Dios les ha dado dones para trabajar en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué deben hacer? Poner esos dones en operación. Sí. Si Dios le manda un compañero, qué bueno, gloria a Dios, pero por eso no son ciudadanas de segunda categoría en la iglesia, no. pueden vivir plenamente trabajando para la gloria de Dios con los dones que Él les ha dado. Así. Qué bueno que ustedes vinieron hoy a estar con el programa. Muy bueno. Gracias. Se ha embellecido el Sí, programa hoy. definitivamente. Y hemos estado muy gozosos nosotros dos también Sí, aquí. definitivamente. Yo le decía a Gloria que estaba sumamente contento de poder compartir con ella esta Sí. parte de... Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración que Dios los bendiga grandemente, y es nuestra oración también que Dios aplique todos estos principios de su palabra en sus corazones, de manera que su vida sea transformada, de manera que usted pueda encontrar la verdadera felicidad que solo está en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nos vemos en el próximo programa.